Hola, soy Rubén. Bienvenidos a una nueva entrega del curso básico de JavaScript de Apuntes de Tecnología. Vamos allá. La entrega de hoy la voy a dedicar a todo un clásico en lo que a cursos de lenguajes de programación se refiere. Me estoy refiriendo al famoso programa Hola Mundo. El programa Hola Mundo consiste en un pequeño programa que simplemente muestra por pantalla la frase Hola Mundo. La idea detrás de este programa tan sencillo es poder familiarizarse con el entorno de desarrollo y con la sintaxis de una manera amigable y alejada de excesivos formalismos. Pero antes de ver cómo hacer este primer programa Hola Mundo, vamos a hablar un poco más de exactamente para qué sirve JavaScript. Algo muy importante cuando desarrollemos en JavaScript es que tengamos en cuenta que la idea de este lenguaje es hacer client-side scripting. La verdad es que no encuentro una traducción en castellano adecuada porque la traducción literal sería guionizar en el lado del cliente, lo cual no tiene ningún sentido. A ver, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esta expresión client-side scripting? Tener en cuenta que cuando estamos hablando de la informática moderna, estamos hablando de aplicaciones distribuidas, aplicaciones que tienen parte de sus componentes en un servidor central y parte de sus componentes en un terminal para el cliente que consume información, datos y recursos del servidor. Pues bien, JavaScript es un lenguaje diseñado precisamente para ser ejecutado en el lado del cliente. Y como ya os comenté en la primera entrega, la idea es que esto forme parte de un documento web. La idea es que el código JavaScript va a ser cargado por el navegador web junto con el documento HTML y las reglas CSS. Y todo eso va a ser interpretado por el navegador web. Todos los navegadores web implementan su propia versión del motor JavaScript, siguiendo los mismos estándares, pero cada uno con sutiles diferencias. La idea de JavaScript es permitir desarrollar interfaces de usuario. Y la lógica de negocio debería estar escrita en otro lenguaje de programación de propósito general en el lado del cliente. Aunque es un poco pronto en el curso para hablar de esto, sí que os puedo adelantar que la comunicación entre la interfaz de usuario escrita en JavaScript y la lógica de negocio que está en el servidor escrito en otro lenguaje de programación, la comunicación entre ambos se va a hacer utilizando protocolos REST, como por ejemplo uno muy famoso, el OData. Comencemos de una vez a programar en JavaScript. La primera pregunta que se nos puede ocurrir es ¿dónde va mi código JavaScript? Porque de los cursos anteriores ya tenemos claro dónde va a ir el código HTML y dónde van a ir las reglas CSS. Pero ¿y el JavaScript? Bueno, el JavaScript va a ser un elemento más de nuestro documento HTML y va entre las etiquetas script, fin de script. Podemos insertar tanto código JavaScript como necesitemos. Puede ir en el head, en el body o en ambos sitios. E incluso podemos insertar nuestro código JavaScript en un fichero aparte y luego hacer referencia a ese fichero utilizando el atributo src de la etiqueta script. Ya sabemos dónde escribir el código JavaScript. Pues para escribir Hola Mundo solo nos queda saber cómo podemos mostrar información al usuario, cómo podemos escribir. Existen 4 opciones. Tenemos, por un lado, la posibilidad de escribir dentro de un elemento HTML. Es decir, definimos un elemento HTML y dentro de ese elemento, utilizando JavaScript, escribo algo. Para ello se utiliza el atributo innerHTML del elemento. Otra opción sería directamente escribir en el documento HTML, que sería utilizando la función JavaScript document.write. Esto es muy agresivo, porque esto va a invalidar todo el documento HTML y va a sobrevivir solamente lo que escribamos aquí. Esto se recomienda usarlo solo para propósitos de prueba. Otra posibilidad de mostrar información al usuario sería usar una ventana emergente, un pop-up, usando la función window.alert.
Y por último, tendríamos la opción de escribir en la consola del navegador web, con la función console.log. Esta acción no va a ser directamente visualizada por el usuario, a no ser que pongamos el navegador web en un modo especial, que dependiendo del navegador, pues se llama modo inspección, modo desarrollador, modo depuración, en fin, ya cada navegador lo llama de una determinada manera a este modo especial de ejecutar páginas web que nos permite ver la consola. ¿Cuáles son los modos más recomendables para mostrar información al usuario? Pues dependiendo de lo que queramos hacer. Si es información que tiene que formar parte del documento HTML, deberíamos escribir dentro de un elemento HTML. Y si es una información relevante de un mensaje importante que queremos estar 100% seguros que el usuario va a ver, pues usaríamos la ventana emergente. El problema de las ventanas emergentes es que, como pop-up que son, pueden ser bloqueadas por la configuración del navegador. Y puede ser que nuestra idea de mostrar un mensaje relevante al usuario termine por no mostrarle nada porque el propio navegador bloquee la ventana emergente. Nuestro programa Hola Mundo, yo voy a utilizar el escribir dentro de un elemento HTML usando el atributo innerHTML. Veamos cómo hacerlo. Voy a comenzar abriendo el Visual Studio Code. En el Visual Studio Code me voy a crear un nuevo fichero, usando, por ejemplo, este icono de aquí o utilizando archivo, nuevo archivo. Este nuevo archivo, antes de empezar a cambiarlo, lo voy a guardar en un sitio donde yo lo tenga localizado. Lo hago haciendo archivo, guardar como. Voy a elegir esta ruta que ya tengo preparada y le voy a llamar holamundo.html. Ya tengo mi fichero guardado. Comencemos a escribir en él. Como ya he comentado varias veces, la idea de JavaScript es manipular el contenido de un documento HTML. Comencemos creando el documento HTML. Cuando estamos en un IDE, en un entorno de desarrollo, vamos a tener muchas ayudas para crear este tipo de cosas. Ya en función del que elijáis, tendréis que buscar documentación en la ayuda del IDE o por internet de cómo crear determinados archivos. En el caso del Visual Studio Code, crear un documento HTML es tremendamente fácil. Simplemente empiezo a escribir HTML y aquí ya me propone varias cosas. Yo voy a elegir que me cree un documento HTML5. Y ya tengo creado de la nada un documento HTML5 con la estructura básica. Aquí de hecho me sobran algunas cosas. Para lo que yo voy a hacer no necesito tener definido el idioma, ni tampoco necesito esta metainformación. Esto sería útil para el navegador que supiera pues, qué tipo de caracteres voy a usar, qué tipo de funcionalidades voy a querer, pero como realmente me da igual porque esto es un ejemplo de JavaScript muy tonto, pues me lo puedo ahorrar. Y aquí ya tenemos la típica estructura HTML que yo os mostré en el curso básico de HTML. Como título voy a poner mi primer JavaScript. Voy a definir un elemento HTML que poder manipular con JavaScript. El más simple que se me ocurre es un párrafo. Y aquí tenemos definido un elemento párrafo. Para JavaScript es muy importante que los elementos que vayamos a querer manipular tengan un identificador. Pues aquí lo tengo, veámoslo con más detalle. Aquí tengo mi párrafo con un identificador que se llama vista. Y esto me va a permitir utilizarlo desde JavaScript.
Siguiente paso, colocar el código JavaScript. Es muy importante, y por eso lo he repetido ya varias veces, que sepamos que el código JavaScript es interpretado. Es decir, según el navegador se va encontrando el código JavaScript, lo va ejecutando. Y por lo tanto, el sitio donde lo pongamos es muy relevante. Si yo voy a manipular este elemento, el elemento vista, no tiene sentido que yo ponga mi código JavaScript en la cabecera, porque este elemento todavía no existe. Entonces, si yo quiero que funcione, tengo que insertar mi código JavaScript una vez que este elemento ya exista. Pues es lo que voy a hacer. Después de mi párrafo, voy a insertar un script. Y aquí voy a insertar mi código JavaScript. Acabamos de comenzar el curso y no hace falta que entendamos al 100% todo lo que yo escriba ahora mismo. La idea de este vídeo es familiarizarnos con el entorno de desarrollo, que ya lo hemos hecho, y ahora familiarizarnos con la sintaxis de JavaScript. Algo muy importante de la sintaxis de JavaScript es que distingue mayúsculas de minúsculas, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escribir porque puede ser que nosotros pensamos que estamos refiriéndonos a un objeto o a una función, pero estamos escribiéndolo incorrectamente porque lo estamos poniendo con mayúsculas cuando él espera minúsculas y no lo reconozca. Por eso es muy importante contar con la ayuda de un IDE que nos ayude con la sintaxis. Voy a comenzar usando el objeto document. No os preocupéis, más adelante en el curso veremos que es exactamente un objeto. Lo bueno de tener un IDE es que yo empiezo a escribir y llega un momento que ya me propone qué cosas puedo utilizar empezando con esas letras. En mi caso yo quiero document, el que va con minúsculas. Bien, document es un objeto que representa al documento HTML. Yo ahora lo que voy a hacer en este objeto es ejecutar una función que me va a recuperar un elemento en concreto dentro del documento HTML. Para seleccionar atributos o métodos dentro de un objeto, en JavaScript se hace con el punto. Y aquí ya tengo todo lo que hay dentro del objeto document. Yo quiero recuperar un elemento, es decir, voy a utilizar un método que se llama getElement y en este caso quiero el getElement by ID. Fijaros lo importante que es contar con un buen IDE, con un buen entorno de desarrollo, ya que nos propone no solamente lo que podemos escribir, sino que también nos da información acerca de qué atributos de entrada tiene. Pues yo voy a utilizar un método que se llama getElementById, que su parámetro de entrada es un ID, que es un string, y me va a devolver un elemento HTML. Pues justo esto es lo que yo quiero. GetElementById, y para pasar parámetros a un atributo se hace entre paréntesis. Fijaros que el IDE me va ayudando. Oye, pues me tienes que pasar el element ID que buscas. Bueno, pues yo busco justo este ID. Yo quiero que me devuelva este elemento. Entonces voy a pedirle que me devuelva el elemento cuyo ID es vista. Y esto de aquí me va a devolver un objeto. Me va a devolver el objeto párrafo dentro del HTML. Y aquí es donde yo ahora puedo escribir en el atributo inner HTML. Podemos en JavaScript encadenar llamadas. Es decir, esto es un objeto, el objeto document, punto. Pues con el punto ya estamos seleccionando algo dentro de ese objeto. Lo voy a poner más grande para que lo podamos ver mejor. Aquí tenemos document. Pues bien, con el punto yo elijo algo dentro del objeto document. ¿Y qué ocurre? Todo esto, document.getElementById, me devuelve otro objeto. Entonces yo esto ahora puedo poner otro punto y me voy a estar refiriendo no al objeto document, sino al objeto que me devuelve el getElement. Esto es una práctica muy habitual en JavaScript.
document, punto, y hago algo dentro del document. Y como ahora todo esto me devuelve otro objeto que es el párrafo, yo puedo poner un punto y ahora lo que tengo aquí ya es el párrafo, no es el document. Entonces, yo quiero acceder al atributo innerHTML, que es un atributo o propiedad, como queramos llamarlo, y es de tipo string. Bueno, pues yo aquí pongo un igual y le asigno mi hola mundo. Y ahora, para indicar que ya ha terminado la sentencia JavaScript, termino con punto y coma. Y aquí tenemos nuestra primera sentencia JavaScript. Dentro del objeto document estoy accediendo al método getElementById. Todo esto me está devolviendo otro objeto, que será el objeto párrafo, y dentro del objeto párrafo estoy accediendo al atributo innerHTML y a ese atributo le estoy asignando un string. Es decir, estoy escribiendo hola mundo dentro de este elemento. Vamos a guardar el fichero. Y ahora lo vamos a ejecutar en un navegador web. Este es el fichero que acabo de crear. Y aquí tenemos el resultado. Esto proviene de la sentencia JavaScript que hemos escrito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si no os queréis perder las próximas entregas del curso de JavaScript, una buena idea puede ser la de que os suscribáis al canal si no lo estáis ya y que pulséis al botón de la campanita para que sea el propio YouTube el que os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!